De la voz solidaria, donde todas las voces cuentan sus propias historias desde el arte, la cultura y la sociedad a través de la voz de mi barrio 7.com. Altiachana, nuestro sur, América, nuestro sur, tierra fértil como tú para soñar. Bueno, activando micrófono. Muy buenas tardes a todas esas personas especiales que se encuentran hoy en esta gran invitación que les tenemos de parte de la voz de mi barrio 7 y pues en el marco obviamente de el 1 de mayo, Día Internacional de las Personas Trabajadoras. Es un orgullo más bien para la voz de mi barrio 7 y para la voz de la Red Solidaria estos invitados, esta invitada muy importantes que conocen del tema y con las personas que vamos a compartir el día de hoy. Mi nombre es Gladys Maite Pérez Mendoza, les doy la bienvenida a todos ustedes, a todas ustedes también. Les invitamos para que en la parte de abajo de esta transmisión ustedes nos compartan constantemente sus preguntas, sus acotaciones, también nos pueden dejar los reportes de sintonía, desde dónde nos están escribiendo, por ejemplo. Todo esto les invitamos desde ya a que nos escriban desde todos los países. Hoy vamos a estar para toda Latinoamérica. De hecho, ya han confirmado que nos están sintonizando en países como Argentina, Venezuela, República Dominicana, obviamente México y Chile. Así que, no siendo más, le damos el paso al profe Armando Navarro, que hace parte del equipo de trabajo de la voz de la Red Solidaria. Entonces, bienvenido, profe. Tiene usted la palabra que que nos vamos a presentar. Pues vamos inicialmente con una presentación y luego viene cómo se va a abordar la metodología del día de hoy, que estará a cargo del profe Armando Navarro y también de Richard Obando. Profe, micrófono activado, por favor. Todo el mundo, micrófonos activados. No lo escuchamos, profe. Recordamos que este espacio, como siempre, los jueves a las 5 de la tarde, mientras el profe ahí mira qué fue lo que pasó con el micrófono, les cuento que sí. Ahora sí, bienvenido. Bueno, ahora sí, qué pena. El saludo fraterno, ¿verdad? Para todos y todas. Les habla Armando Navarro, de la voz de la Red Solidaria. Un saludo para toda nuestra audiencia, desde la voz de mi barrio 7 y la voz de la Red Solidaria. Pues le agradecemos indudablemente a nuestra invitados, invitadas, Selmira Herrera, que todavía no se ha unido, pero estamos también con los invitados internacionales. Tenemos a Ricardo Contreras Soto de México, a Guido Asensio Gallardo de Chile, por compartir con nosotros y nosotras estos minutos valiosos de reflexión. Sobre todo es un tema trascendental que nos permite ni más ni menos vivir con dignidad o al contrario, subsistir como lo está sucediendo al altísimo porcentaje de la población de nuestra avia Yala, ahora llamada América Latina. Entonces, qué mejor hablar sobre el mundo laboral, el trabajo, pues que nos afecta a todos y todas. Hasta el punto que si una persona no tiene una posición en el mundo económico, en el mundo laboral, que le permita mínimamente pues, de la supervivencia, no puede tener una inserción social, ya que pues, dependería de otras para subsistir o para su supervivencia. Hoy hablaremos sobre los retos para el mundo laboral. La idea entonces, compañeros, compañeras, invitados, invitadas, la idea es de una conversa en primera instancia, en presentarnos de dónde venimos, qué hacemos, desde lo personal como de lo social y políticamente. Y empezamos entonces ya esta primera ronda de presentación, lo hacemos, pero Selmira no ha entrado, entonces vamos a hacerlo primero con el compañero Ricardo Contreras de México y vamos después con Guido para que se nos
presente, nos reconozcamos. Ya con Ricardo hemos venido haciendo trabajos desde otros espacios, otros escenarios, pero a Guido hoy tenemos el gusto, el orgullo de tenerlo. Entonces, Ricardo, bienvenido y preséntate, por favor, a nuestra audiencia, y después invitamos a Guido y posteriormente hablaremos un poquito sobre el análisis y cómo se vivió después en sus países el 1 de mayo. Pero primero iniciemos con la presentación, Ricardo. Bienvenido. Sí, hola, soy Ricardo Contreras Soto. Trabajo en el CIDE, Región Centro, y soy investigador. He trabajado pobreza, desigualdad, grupos indígenas, ahora economía social, y estoy aquí para platicar, reflexionar de manera colectiva y estar con ustedes, viendo pues toda esta problemática. Yo la había preparado más histórica, y fíjense que es interesante histórica porque a veces como que las cosas se dan de generación espontánea y no, resulta que no, que hay procesos sociales, algunos de las mismas dinámicas de las demandas sociales, otras de formas disciplinarias, de la manera como los gobiernos y las estructuras de poder mantienen el poder. Entonces, yo creo que va a ser una conversación muy agradable, muy reflexiva, que es y quizá dé tips históricos. Espero contribuir en esta gran reflexión latinoamericana. Gracias. Gracias a ti, Ricardo. Bienvenido, Guido. Tienes el micrófono también apagado, Guido. No se escucha. Yo creo que habría que configurarlo, de pronto ahí donde dice abajo configuración. Pero bueno, mientras que Guido también soluciona su problema ahí del sonido, invitamos, Ricardo, una segunda parte, pues, que hagamos un pequeño paneo de unos 2 minutos. ¿Cómo vivieron en sus países el 1 de mayo? Pues lógicamente con su respectivo análisis, una conmemoración, una celebración, catarsis del mundo laboral. Bueno, qué bueno poder escuchar de tu propia voz cómo se vivió el miércoles, ¿no? El 1 de mayo. Bueno, fíjate que fue un movimiento, bueno, el movimiento obrero, el movimiento laboral, ha sido interesante, ¿no? Después de 36 años de gobiernos neoliberales que bajaron los salarios hasta a su expresión mínima, y con salarios de hambre y con mucha represión porque privatizaron en México muchas empresas nacionales, tronaron todo lo que suena a colectivismo, y dejaron pues las grandes empresas y los grandes negocios al capital extranjero, las mineras, que fueron uno de los motivos fuertes, por ejemplo, de la Revolución Mexicana, para confrontarse y para luchar contra los abusos y los atropellos. Pues volvieron en estos periodos de 36 años a posesionarse en la vida cotidiana, con los bajos salarios, con el outsourcing o el subempleo, que vino a perjudicar bastante y a generar un trabajo donde no había base, donde no había seguridad social, donde no había prestaciones, donde no había cuestiones de salud. Pero bueno, este rezago también no se resolvió de la noche a la mañana, sin embargo se avanzó bastante, y sí, se sigue demandando pues salarios actualizados y demás. Pero bueno, a grosso modo, esta es una lucha, y yo creo que ha sido muy bueno en términos de tener un gobierno de izquierda, progresista,
que vino a beneficiar principalmente los salarios. Los salarios era algo que si tú bajo la presión neoliberal nunca pensábamos que se podía subir nuevamente el salario como estaba en 1976, que nos alcanzaba perfectamente a los compañeros trabajadores sus necesidades mínimas, atenderlas, ¿no? Y bajó en los distintos sexenios de los presidentes que buscaban la forma, pues, incluso en el disco duro de los esquemas mentales que hizo el neoliberalismo, decían, bueno, si quieres incrementar los salarios va a haber una inflación, así es que tú dices, entonces, como hemos tenido más en México, más de 12, casi 15 crisis recurrentes, pues le tenemos pánico los que hemos vivido estos años a todo lo que es la crisis, mano, porque pues no alcanza. Me imagino ahorita es la situación de Argentina y demás, que es terrible, ¿no? Que no tengas el mínimo necesario para poder sobrevivir. Armando, ¿cómo ven? Listo, Ricardo, gracias. Ya, a ver si Guido ya pudo de pronto configurar el audio. Guido. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, ya te escuchamos. Ahora sí. Qué bueno. Bueno. Bueno, Guido, que en primera instancia chéverísimo que te presentes. Claro que hay como un feedback, hay uno, no sé si tienes no sé si tienes el computador y el teléfono abierto, porque hay un feedback, no sé si hay dos. No, pero tengo solamente un audio. ¿Un solo audio? Está viendo, ¿Solo audio? Sí. Bueno, pero si está escuchando algo. Bueno, yo aquí te apago mi micrófono para entonces, para que nos hagas el favor y te presentes desde lo personal, desde el trabajo social y político y académico que también iba haciendo, y posteriormente pues nos hagas un pequeño paneo muy corto sobre cómo se vivió en Chile el 1 de mayo, ayer, cómo lo salieron a las calles, y fue muy masivo. No sé, un análisis ahí tuyo, a ver cómo nos contextualizamos. Bienvenido, Guido. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Guido Asensio, soy académico en Chile, ¿cierto? Y hago clases para varias instituciones, digamos. También hago un poco de investigación, publicando libros relacionados con el desarrollo, con temas de economía social, que también coincidimos con mi amigo ahí, el académico Ricardo. Hemos trabajado ya en conjunto incluso, así que feliz de poder participar en este espacio para poder instalar temas que son importantes respecto a cómo se vivió en Chile el 1 de mayo. Fue un día con harta salida a terreno, digamos. Siempre hay desmales y eso es lamentable cuando ocurre las manchas, ¿cierto?, de los temas delictuales que existen. Lamentablemente siempre existe el lumpen en nuestro Latinoamérica y es parte de la idiosincrasia que interrumpe un poco el trabajo que hacen las organizaciones sociales. A mí me ha tocado trabajar en el gobierno, en el Estado y también como académico, y obviamente he visto desde el punto de vista de los mismos trabajadores. Me tocó trabajar en la institución más antigua de Chile, que se llama la Tesorería General de la República. ¿Y por qué la nombro? Porque justamente de ahí nació un destacado activista social que se llamaba Clotario Blest. Y Clotario Blest en Chile es un emblema en términos de la forma en cómo hacía sindicalismo. Y ese sindicalismo cada vez se ha ido fortaleciendo en Chile. También tenemos un gobierno que favorece ese sindicalismo. Y obviamente los logros que se han ido avanzando son bastante plausibles, en sentido de que se ha ido discutiendo
las reformas laborales respecto a la sistema de previsión chileno se viene discutiendo desde hace mucho tiempo. Bueno, como ustedes sabrán, Chile ha exportado su modelo neoliberal del trabajo y del sistema de previsión y lamentablemente ha llegado a todo el mundo como el modelo a seguir. Sin embargo, hoy en día ese modelo está en pleno cuestionamiento y ese cuestionamiento es que hoy día viene a tratarse. Son puntos centrales que se están viendo. Hay reformas laborales vigentes y con este 1 de mayo lo bueno de esto es que se vienen a acelerar los procesos legislativos y eso es importante. Hoy día se está trabajando en Chile, por ejemplo, el tema de la jornada laboral, de reducir la jornada laboral gradualmente de 45 horas a 40 horas anualmente, que se vaya a ir disminuyendo, ¿cierto? Se está trabajando mucho los temas de desafío del trabajo decente respecto a los avances de las perspectivas de las reformas laborales, ¿cierto? La ejecución de un salario mínimo digno, y ese elemento ha sido bien importante y se ha ido alineando cada vez más a la normativa que está relacionada con la Organización Internacional del Trabajo, y que eso obviamente que es tremendamente importante, pero obviamente el empresariado muchas veces lo ve como una amenaza. Sin embargo, el trabajo que se ha ido haciendo de diálogo ha ido permitiendo que se vaya avanzando y este diálogo es permanente y tiene que mantenerse vivo. En Chile hay un seminario que todos los años se hace que se llama ICARE, y ese seminario es un seminario donde se junta el empresariado con el poder ejecutivo. Y siempre hay tensiones, y justamente hace 2 semanas atrás aproximadamente se dio ese seminario nacional y hubo tensión inicialmente, pero sin embargo las conclusiones que se dieron en términos de lo que se ha sacado en limpio en materia de derechos laborales salió bastante bien. Siempre el empresariado un poco guardaba el hecho de que por ejemplo, en el tema de las horas y de la subida del sueldo mínimo no sea tan acelerado, pero eso era un programa, eso es parte del programa de gobierno también del presidente Boric, entonces es parte de los logros que sí se han ido avanzando. Así que eso es el panorama en Chile particularmente. Qué bien, entendido. Yo creo que ahí tenemos una coincidencia en los 3 países, Colombia, Chile y México, con unos gobiernos progresistas importantísimos que están apoyando estas luchas. Bueno, pues le damos también la bienvenida a Selmira Herrera, compañera, bienvenida a nuestra presidenta de la CUT de Bogotá. Gusto saludarte, Selmira. Entonces, por favor, te presentas y de lo personal, profesional y de lo organizacional y político. Y también que nos hagas un paneo, cómo vieron ustedes de la CUT la salida del 1 de mayo, ayer, cómo lo vieron ustedes acá en Bogotá y en Colombia en general. Bienvenida, Selmira. Buenas tardes para los compañeros panelistas. Buenas tardes para el compañero Armando Navarro. Mi nombre es Selmira Herrera. Soy maestra. Trabajo en Bogotá con la Secretaría de Educación, empleada pública. En el ejercicio sindical nací ahí mismo, defensora de los derechos de la clase trabajadora, mis estudiantes, padres de familia y en general del pueblo colombiano, y Bogotá y Cundinamarca, que es lo que nos corresponde. En este momento soy reelegida por 2ª vez como presidenta de la CUT Bogotá Cundinamarca. Donde por más de 20 años los hombres eran quienes dirigían esta central, que es la más grande de nuestro país, con un poco más de 195 organizaciones de trabajadores y más o menos 120.000 trabajadores afiliados a nuestra central, con un mundo de problemáticas nada diferentes a la de los demás países de Latinoamérica. Como vimos ayer fue una movilización apoteósica para nosotros,
porque hace 15 días tuvimos la movilización de quienes perdieron el gobierno y donde nos mostraban a nosotros guerra, muerte, todo esto, pero ayer el pueblo colombiano, la clase trabajadora, los jóvenes, las mujeres y los niños salimos a la calle sin miedo a respaldar al gobierno del cambio, un gobierno que después de 200 años logramos posicionar, pero con un gran error que tuvimos, y es que no logramos elegir un Congreso que legisle para la clase proletaria y para el pueblo colombiano en general. Debido a esto, las reformas laborales, la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la salud y la reforma educativa están un poco empantanadas debido a que, como nos toca gobernar con un Congreso en minoría a favor del gobierno y del pueblo, entonces no se ha podido todavía lograr sino la reforma pensional en primera instancia, con unos, digamos, problemas para los jóvenes, porque los empresarios en este país son los dueños de los fondos privados, son los dueños de las EPS, son los dueños de las multinacionales o socios de las multinacionales que prestan el servicio de salud, comunicaciones, y realmente con un Congreso en esas condiciones no es mucho lo que se puede avanzar en 2 años, porque este problema lo traemos desde hace más de 200 años, la violación continua a los derechos humanos laborales de los trabajadores y el pueblo colombiano en general. Ayer se demostró con un poco más, creería yo, en Bogotá, no sé, es que 1 millón de gente en la calle, 3 veces creo se llenó la Plaza de Bolívar, no cupimos ahí, a las 11 de la mañana ya estaba completamente llena y la cita era a las 9. Llegamos, pudimos entrar los últimos alrededor de las 3 de la tarde, acompañados del gobierno, de los ministros que acompañan al gobierno nacional. Fue hermoso, nunca habíamos tenido un 1 de mayo en paz, a excepción del año anterior, que es donde ya tenemos el gobierno del cambio, porque siempre las movilizaciones, las conmemoraciones del 1 de mayo eran víctimas de los infiltrados de los gobiernos de turno y ocurrían desapariciones, asesinatos, persecución, impedimento a salir a la calle por los mismos empresarios, y este año fue diferente. Tenemos una esperanza grande en que podamos lograr este cambio, no solamente para estos 4 años, sino que podamos tener un gobierno alternativo los próximos 30 años, que es la esperanza que guardamos para dejarles una herencia grande a los jóvenes, porque en este momento, por ejemplo, la reforma laboral se va a segundo plano porque se está impidiendo precisamente que los compañeros trabajadores, sobre todo de la empresa privada y algunos entes gubernamentales, no se reduzca la jornada laboral, que aquí se pretende que los trabajadores tengan una jornada de 42 horas y aquí no se ha logrado en este momento ni siquiera el 50%. Siempre intentando violarle los derechos a los hombres y a las mujeres. A las mujeres se le niega, por ejemplo, la licencia de maternidad, la hora de lactancia, las incapacidades, las restricciones médicas. No tenemos en las empresas privadas casi que derecho
a sindicalizarse, porque sindicalizarse es un motivo para terminar los contratos que aquí tenemos, que son muy pocos en las empresas privadas a término indefinido, el 100% a 3, 4, 6 meses y un año. Y si se sindicaliza el trabajador, eso es un motivo para despedirlo sin justa causa. Pero además tenemos otra problemática ahí. Cuando el trabajador quiere entrar a una empresa, lo primero que se le exige es que no se afilie a ninguna organización sindical. Entonces también se le viola ese derecho a la libre asociación, que es un derecho constitucional. Tenemos la esperanza grande de que todo esto con la reforma laboral, que probablemente toque desempolvarla porque tenemos afán de la reforma a la salud y la reforma pensional, y los mismos congresistas han hecho imposible que avancemos rápido, sino que al contrario han dilatado con precisamente el ánimo de que las reformas que le convienen al pueblo colombiano no lleguen a buen término, sino que sean negociadas con el empresariado y los dueños del capital del país. Entonces, ayer se demostró que queremos el cambio, que luchamos por el cambio, que estamos dando pisadas grandes para exigir que estos congresistas aprueben las reformas que le convienen al país, porque estamos implementando nuevamente el capitalismo, ya que el neoliberalismo, como decía el compañero, arreció la violación de los derechos de la clase trabajadora colombiana y en general los derechos del pueblo colombiano, como el derecho a la salud digna y a una educación digna y de calidad. Y ayer nuestro presidente tomó una decisión que rompe relaciones con Israel, precisamente porque nosotros estamos luchando en este gobierno por tener un país en paz, y no sería coherente nosotros luchando por la paz y teniendo relaciones comerciales y de cualquier tipo con un gobierno que está matando y está acabando con un pueblo en aras de apoderarse de la economía mundial y sobre todo aquí, que hemos tenido a los israelíes ayudando y preparando a las fuerzas oscuras del Estado, de los gobiernos anteriores, para acabar con los derechos de los colombianos, pero además para quitarle el territorio, para quitarnos los derechos, el agua, los páramos, el medio ambiente, el agua, todo nos quieren quitar y todos nos querían quitar vendiéndolo a países donde no hay este recurso y donde nosotros, digamos que en este momento somos ricos en esos aspectos. Entonces, nosotros seguimos ahí trabajando, luchando y fortaleciendo el gobierno, aportando lo que más se puede en la movilización, en la lucha, en la reivindicación de los derechos de la clase trabajadora. Un poco difícil, sí, vuelvo y reitero, porque no tenemos un congreso que legisle para los colombianos, sino para ciertos sectores que fueron quienes ayudaron a llegar a esos congresistas al Congreso y al Senado, razón por la cual le deben favores a ellos y se lo están pagando, continuando con la violación de los derechos a la clase trabajadora colombiana. Gracias ahí por esa mirada, pues, del 1 de mayo, además que tuvimos la presencia, la primera vez, ¿no?, en el país, tener al presidente de la República ahí, ¿no?, liderando y como con una vocería muy importante. Bueno, también saludamos a Jairo Obando, a nuestro compañero de la Red Social Solidaria, con el que hemos venido haciendo el programa durante unos meses ya pues que hemos venido aquí construyendo y participando con un pensamiento muy reflexivo, muy decolonial. Entonces, pues Jairo, bienvenido. Y ya creo que podemos empezar ya ahora sí con nuestras preguntas. Empecemos con la idea también, Jairo y compañeros y compañeras, es que
La idea es que nos podamos también interpelar durante la conversa, circulemos la palabra y nos hermanemos con preguntas entre los mismos países invitados, ¿no? Y con Colombia, de una forma muy informal, donde podamos, digamos, interpelar, reflexionar. Entonces, la invitación es que fluya la palabra. Jairo, bienvenido, hombre. Armando, muy amable, muchas gracias. Un saludo muy especial a nuestros panelistas invitados y a toda nuestra audiencia, nuestra selecta audiencia de La Voz de Mi Barrio 7.com. Muy bien, sí, en esta tarde pues nos trae un tema muy importante. Ayer fue 1 de mayo y obviamente se suscitan reflexiones y para eso están nuestros invitados. Entonces yo quiero hacer una pregunta, la misma para cada uno de los tres, para que por favor la escuchen atentamente y responda inicialmente Ricardo Contreras, posteriormente Guido y luego Selmira. La pregunta es la siguiente. Hemos pasado de una economía industrializada en el siglo anterior a una economía digitalizada, por decirlo de alguna manera, sin que eso tenga que ver con que los procesos productivos pues solamente se hagan digitalmente, pero sí ha cambiado mucho el relacionamiento entre los trabajadores y las empresas. Esto nos ha llevado a temas como la pandemia, en donde el teletrabajo surge como una alternativa de forma de trabajo, pero que al mismo tiempo ha generado mucha desconfianza en algunos sectores. Se recurrió a esto, pero posteriormente, pues pandemia, vemos que se trata otra vez de reacomodar todo el sistema laboral. Entonces yo quiero preguntarles, partiendo de esta premisa en cada uno de sus países y con las experiencias que ustedes han tenido en cada uno de sus países, esa lucha política de los trabajadores, no sé si llamarla de la izquierda o del antagonismo al imperialismo y al neoliberalismo, por decirlo de alguna manera, esa lucha política ha tenido en cuenta esas nuevas formas y vínculos de producción entre trabajadores y empresas, en cómo las juventudes están siendo formadas en ese nuevo milenio, en este del año 2000 aquí, en donde hemos visto el avasallamiento de las tecnologías y en donde los trabajos se han redireccionado o dirigido a temas muy digitales, a temas web, a temas de videojuegos, a temas de todo lo que tiene que ver con la parte digital. Políticamente y también a nivel estructural, en sus respectivos países, ¿cómo están afrontando esto? ¿Cómo se está preparando? ¿Cómo se preparan los trabajadores con esas nuevas generaciones que van a ser las que van a tener que reemplazar los actuales líderes sindicales dentro de 20 o 30 años? Entonces, quisiera que nos hablaran al respecto. Bueno, pues está muy interesante la pregunta y es todo un análisis que se tiene que hacer. Zygmunt Bauman hizo hace unos, bueno, ya se murió, pero hace unos 7 años un libro muy bueno que se llamó Sociedades Líquidas. Y fíjate que está muy interesante porque era este esquema neoliberal donde el empleo, no tenías empleo, o sea, o te contrataban y tenías un tiempo determinado para poder desempeñar tu trabajo. Entonces no había, y ese era el esquema, ya los últimos esquemas del neoliberalismo, que no había algo que te permitiera como trabajador tener la confianza de que ibas a tener el trabajo por 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, y menos que ibas a tener permanencia en el trabajo. Entonces, esa inseguridad, esa inestabilidad que estaba en los trabajos, estaba permanente. Y por el otro lado, pues se vino a quitar la seguridad social, entonces no había algo que respaldara, que pudiera ante la bolsa de pensiones y demás. Por otro lado, no había seguridad de salud, o se quitó, se vino a desmontar con el decálogo de Washington en muchos países en Latinoamérica, y los que ya tenían formas de seguridad social, de salud, se quitaron.
Entonces, Bauman decía, reflexionaba, dice, a ver, ¿en qué sociedad vivimos donde no hay nada que te garantice, mucho menos una casa, mucho menos un pequeño patrimonio o la garantía de que tus hijos puedan estudiar? No hay escuelas públicas, se acaba la escuela pública por la escuela privada. Entonces, eso era una angustia muy peculiar de los años 90 y de los 2000 y de los años 2000, donde sentías esa ansiedad, ese vacío, esa frustración, y donde se venía desmantelando desde los años, bueno, aquí en México, desde los años 40, la fuerza de los sindicatos. Y entonces, efectivamente, en un momento dado, al cooptar a los grupos sindicalistas por parte de las empresas y por parte de los gobiernos vinculados a la, pues no había tampoco garantía de derecho, no tenías una representatividad ante el capital, ante la desigualdad, ante la violación de los derechos. Y eso, pues, generaba una situación, pues, de incertidumbre, como lo he venido expresando. Por otro lado, también otra cuestión que no es el fordismo de los años 40, no es el fordismo, el taylorismo de la producción en serie y todo lo más. Bueno, se sigue haciendo, pero ya vino a cambiar bastante y a revolucionar, que es la pregunta que tiene que ver con el conocimiento que se requiere. Entonces, bueno, pues si vas a trabajar, ahora déjame decirte, en América Latina, bueno, no sé, en México, pues sigue habiendo tortillerías, panaderías y todo eso, que es la micro y la pequeña empresa, que es la más grande, pues, de las industrias en México. O sea, la MIPYME le llaman, la MIPYME, la micro, pequeña y la mediana, es la más grande. Y luego nos metieron, pues, a decir, ok, perfecto, y ustedes van a poder diseñar microchip, van a poder diseñar. Y esa desigualdad de conocimientos, de capital cultural, diría Bourdieu, que se da entre los trabajadores, pues es garrafal. Y no, bueno, aquí vienen a generar, bueno, empleados donde no diseñan. Los grupos de diseño están en Alemania, están en los países de los centros, orígenes, en Estados Unidos, en China. Entonces, esa cuestión de desigualdad tecnológica referida a conocimientos también nos sesgaba, nos marginaba en términos de trabajadores. Bueno, por eso es importante retomar la política industrial, la política científica y la política educativa desde la izquierda, porque si lo seguimos dejando en el liberalismo, se va a perder todo y vamos reorientando. Yo creo que hay sectores donde podemos participar, el país puede participar de manera tecnológica. Y claro, está un mercado interno que se ha fortalecido y que tiene que ver con las industrias alimentarias, con las industrias textiles. Yo creo ahí no veo tanto problema. Sí veo problema con la alta tecnología y que debe haber algo estratégico que podamos hacer como países. Y ahora, en el caso de México, hay un tema que tenemos que hacer, que es democratizar los sindicatos y democratizar la vida dentro de los sindicatos, porque pues se llamaba charrismo, no sé cómo se llama allá en Chile o en Colombia, donde se hacían grupos a modo de poder y rompían con los acuerdos con la clase trabajadora y hacían el papel de capataz y de gente abusiva, la gente que estaba en el sindicato charro, beneficiándose corruptamente con las empresas. Bueno, pues estas son de las tareas que tenemos que hacer y rebasa pues no solamente los trabajadores, sino los gobiernos deben de hacer esa fuerza, y tenemos que apoyar a nuestros gobiernos para que se fortalezcan y no volvamos a perder
la lucha, que es muy difícil, pues, teniendo de vecino Estados Unidos y más nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias por tu análisis, Ricardo. Y bueno, nos gustaría entonces escuchar a Guido Asensio desde Chile, también sobre sus opiniones sobre el tema. Bueno, escuchan bien, ¿cierto? Sí, señor. Escuchan bien, qué bueno. Bien, bueno, el tema de las nuevas tecnologías siempre es un dilema. Yo comienzo un poco citando a el imperativo kantiano que dice que la intervención del puñal precedió a la conciencia del imperativo categórico no matarás. Básicamente que indica, ¿cierto?, que se crea el puñal, se crea el cuchillo, y el cuchillo sirve como herramienta tecnológica tanto para ayudar a cocinar, ¿cierto?, hacer las tareas de la cotidianidad, pero así también ese mismo cuchillo sirve para matar, ¿cierto? La herramienta básicamente que se han instalado en la inteligencia artificial hoy día, o las nuevas tecnologías, yo creo que el mayor análisis que se debe hacer es que esas nuevas tecnologías realmente tengan control, sabiendo que obviamente que los países pueden generar leyes relacionadas con neuroderechos. En Chile ya se han legislado sobre el tema de neuroderechos. En Europa recién el año pasado salió algo relacionado, ¿cierto?, con la regulación de la inteligencia artificial. Yo permanentemente estoy viendo con mis estudiantes justamente y les pregunto, ¿ustedes creen que la inteligencia artificial va a reemplazar al ser humano? Y siempre coloco ese tema, ¿cierto?, del reemplazo, y ahí básicamente hay tres elementos. Primero, que está la inteligencia superior o la superinteligencia, y que justamente tiene que ver con la autonomía que puede tener las máquinas para poder reemplazar, y eso es complicado porque obviamente debe tener un tema muy, muy genérico para poder tener todas las herramientas que tiene el ser humano, ¿cierto?, disponible para poder trabajar, por ejemplo, en el caso del mundo del trabajo. El segundo elemento está la inteligencia general, que las máquinas puedan realizar y reemplazar al humano desde la inteligencia que hoy día como representante o como un ser humano, ¿cierto?, no tenemos inteligencia específica, a no ser, ¿cierto?, que seamos hiper especializados, ¿cierto?, pero generalmente sabemos hacer de todo, sabemos cocinar, sabemos leer, sabemos hacer algunas cosas, ¿cierto?, algunos más que otros, ¿cierto?, pero eso es parte de también la discusión que se está dando. Y en tercer lugar, ¿cierto?, que la inteligencia artificial, por ejemplo, está haciendo elementos de las especificaciones de los procesos, en este caso de la industria. Eso sí se está trabajando bastante, y el tema que tiene que discutirse es la regulación prontamente. Creo que estamos muy lentos. Latinoamérica está muy lento para poder hacer este tipo de legislaciones, porque deben ir a la par con las legislaciones propiamente laborales. En el caso, ¿cierto?, de Chile hay un congreso que se llama el Congreso del Futuro, y ese congreso justamente todos los años se junta para poder analizar estos elementos. Yo coincido mucho con la modernidad líquida que Bauman, ¿cierto?, en 90 de sus libros que escribió en vida, justamente fue relatando paulatinamente cómo esta forma de poder ver la posmodernidad, que él le cambió el nombre a la posmodernidad por la modernidad líquida, para poder hacer, ¿cierto?, estar atento a estos temas de inteligencia que se pueden dar, y creo que es bastante importante, ¿cierto?, esos elementos de ir remarcando de que la técnica, aquí cito a Saramago, la técnica ha ido evolucionando vertiginosamente desde la nanotecnología hasta la inteligencia artificial. Hoy día se habla de la industria 5.0, la aérea sintética y todos estos elementos del metaverso y todas las herramientas, ¿cierto? Pero sin embargo, seguimos tratándonos como nos tratábamos de manera primitiva. Y eso era una observación que hacía Saramago, justamente diciendo que el peligro que tiene este avance de la ciencia, siempre va a estar el peligro justamente de que
de que esta herramienta la utilicen para, obviamente, el lado del mal. El mismo Einstein se reprimía, ¿cierto?, cuando cuando vio en la Segunda Guerra Mundial y se instaló la primera bomba atómica y la segunda, y que justamente que él tenía un remordimiento tremendo porque justamente la herramienta que él había creado no era su objetivo ese justamente, sino que otro que tenía que ver con el desarrollo de ciencia. Pero es parte del trabajo, y yo creo que las regulaciones que se deben hacer deben ser cada vez más coordinadas entre países. Yo creo que las herramientas, ¿cierto?, son parte del trabajo que tenemos que ir trabajando, tenemos que ir viendo de manera paulatina y a la par. Si es que no lo vemos a la par, no estamos entendiendo nada. Está la cibernética de primer orden, que tiene que ver con los robots, ¿cierto?, la automatización, y la cibernética de segundo orden, que justamente que es la que se está discutiendo hoy en día y que tiene que ver con la forma de poder regular y poder colocar el elemento central de la ética para poder justamente tratar estos procesos que son complicados. Creo que, bueno, en Chile particularmente se está trabajando una agenda digital desde hace más de 20 años, que empezó con el gobierno de Ricardo Lagos y que al día de hoy se ha ido dilatando en realidad para poder instalarse. Sin embargo, creo que, como les decía, hay elementos que en la administración pública, y cuando uno habla dice, oye, pero ¿y cómo me sirve la inteligencia artificial en términos de poder mejorar una política pública? Obviamente que sí ha avanzado bastante, porque la modernización de los procesos, de salir del sistema, ¿cierto?, del sistema weberiano, obviamente que la desburocratización de los procesos digitales han sido tremendamente importantes para el avance también de la democracia, sabiendo que existe la democracia digital. Un país que salió de la pobreza después de la Segunda Guerra Mundial y que hoy día es muy visto por diferentes otras políticas públicas. En el caso de Estonia, por ejemplo, tenemos que un país que salió justamente de la pobreza generando un proceso de tecnología tremendo, que hoy día tiene una democracia mucho más participativa en términos de eso. Creo que las herramientas hay que ir utilizándolas, como les decía. Yo hago clase para la PDI también, en algún momento hice clase para la Policía de Investigaciones, y una de las cosas que se me quedó es de que siempre queda la seguridad informática, no existe. Y eso hay que tenerlo claro. Es decir, todo el rastro de lo que vamos haciendo, en el caso, ¿cierto?, de uno representar a una institución, por ejemplo, tiene que irse marcando permanentemente. Pero es bastante lo que tengo que hacer. Tengo un libro que estoy publicando justamente al respecto, por eso estoy un poco fresco con esa información. Ok, muchas gracias, Guido. De otra parte, bueno, continuamos con Selmira Herrera, nuestra invitada de Colombia, directora de Cundinamarca. Selmira, ¿qué opinión nos puede ofrecer sobre este tema de la transición de lo industrial a lo digital en el trabajo? Bueno, nosotros diría yo que estamos muy atrasados precisamente en analizar la situación del cambio de mano de obra a la mano de obra artificial. Durante la pandemia nos obligaron a todos, jóvenes, viejos, todo el mundo, maestros, médicos, todo el mundo, a manejar las redes sociales y precisamente un computador que muchos no sabíamos manejar. Manejamos el celular exactamente para responder y llamar, nada más. Resulta que nos fue difícil, pero los empresarios y las multinacionales aprovecharon ese momento para evidenciar, por ejemplo, en una empresa nuestra del Estado, la productividad en el año 20 fue del 50% superior al año anterior. Razón por la cual al siguiente año, ya cuando volvimos a la vida normal, los mismos trabajadores no querían volver a la empresa, sino querían quedarse en casa, trabajo en casa. Cuando acá el trabajo en casa en Colombia está regulado
por algunos problemas, sobre todo de tipo de salud y o familiar. Y lo otro es que también en el sector bancario, que de pronto fue el que inicialmente se inició la afectación con una masacre laboral terrible, porque se cerraron puntos de atención, con lo cual se cerraban puestos de trabajo mínimo de 20 personas. Y esto todavía no nos ha hecho aterrizar a nosotros como movimiento sindical en precisamente exigirle al gobierno, al Congreso, una legislación en este momento, porque nos estamos quedando nosotros sin puestos de trabajo en el sector bancario por iniciar uno de los más agudos problemas que tenemos en Colombia. Y en todos los bancos del país está sucediendo exactamente lo mismo. Unos más agudo que otros, pero la situación está así de grave. Primero, porque se reduce la planta de personal, con esto se reduce también la responsabilidad fiscal, y por último, las ganancias son muchísimo mayores, teniendo en cuenta la capacidad del trabajador para manejar la llamada inteligencia artificial, que nosotros llamamos en Colombia así. Y lo otro es que también nos impide un poco, precisamente esto es que nosotros ya no producimos muchas cosas en Colombia, como los textiles, no producimos carros, no producimos, sino que todo nos lo traen de afuera. Entonces las multinacionales de estos tipos también han hecho que nosotros no tengamos mano de obra, o no tengamos la mano de obra disponible, pero no tengamos dónde llevar a los trabajadores a trabajar. Y las pocas que hay son explotadoras al máximo de los trabajadores. Entonces, en este momento, como después de 200 años, tenemos un gobierno alternativo que lucha por los derechos de los más pobres, de la clase trabajadora, de los niños, de las mujeres, de los ancianos, que en este momento no tienen pensión ni derecho a salud y mucho menos a una vivienda digna. La meta es inicialmente proteger precisamente a estos sectores que han sido vulnerados por años, y que en este momento, digamos, cuando llega el gobierno del cambio, el campesino, los jóvenes de los estratos más bajos no tenían derecho a nada, ni siquiera a una comida diaria. Hoy estamos llegando precisamente a atender esta problemática que en nuestro país ha sido muy aguda, y digamos que es más importante para el gobierno y el mismo Congreso solucionar esta problemática con las reformas que mirar lo de la inteligencia artificial y lo que está sucediendo precisamente con esto en los puestos y en las empresas, donde ya no se necesita tanto trabajador, sino se necesitan, son computadores, y se necesita es gente experta, y la gente experta en Colombia son aquellos que tienen derecho a ir a una universidad como la Javeriana, los Andes, donde allá acuden es quienes tienen el capital en este país, razón por la cual son los que manejan este tipo de tecnologías, dejando, por ejemplo, a los menos favorecidos, a los más pobres del país, solamente con capacidad para ir al SENA, que es una institución que forma para la vida laboral, pero sobre todo a las clases, reitero, menos favorecidas, que son los estudiantes de los colegios públicos, que son los más, y de las escuelas públicas, que son, digamos, los más pobres, de estrato 1 y de 0 a 2, y son los que pueden llegar, porque a veces también se les impide precisamente por la falta de nutrición, buena nutrición, no tienen la capacidad mental para asumir, ni económica para asumir una tecnología o una carrera técnica o curso técnico en el SENA para poder hacer un trabajo, y les toca seguir
digamos, siendo de pico y pala, porque no da para más. Entonces, como movimiento sindical, nosotros estamos un poco lejanos todavía de la realidad que se está viviendo con estas nuevas tecnologías y que nos obligan a nosotros a legislar también y a presentar proyectos porque la masacre laboral que se está viviendo, les digo, en el sector bancario, en el sector textil y en las ventas, ha reducido mucho los puestos de trabajo, sobre todo en la atención al cliente. Ya no se necesita una persona que esté allá, sino que lo atienden a uno por la plataforma y le resuelven el problema, lo que no ocurría antes de la pandemia. Entonces, nosotros sí estamos interesados y con los compañeros de un grupo de abogados laboralistas, estamos iniciando ese proceso y ese proyecto para ver si podemos lograr legislar para impedir violación de derechos, sobre todo con estas nuevas formas de trabajo y que no se quede el pueblo colombiano atrás de las tecnologías y con el impacto negativo que esto nos va a llevar. Yo digo que, y nosotros pensamos acá que si esto sucedió pasada la pandemia, nosotros en 5 años tenemos muchísimos puestos de trabajo y puntos de trabajo desaparecidos porque ya no se necesitan, porque hicimos de la tecnología la suplantación de el ser humano en las mismas empresas y puestos de trabajo. Ok, Selmira, muchas gracias por tus impresiones. Armando, pues definitivamente un reto importante el que todavía tenemos las clases trabajadoras en todos los niveles, ¿no? Ya en México, ya lo decía Ricardo, pues es un tema también de educación. Guido habla sobre los temas de jurídicos, ¿no? De regulaciones y de leyes que también vayan encaminadas a todos estos procesos. Y Selmira, pues, ve un rezago en el sindicato, ¿no? En el que el sindicalismo aún sigue rezagado en presionar, en buscar salidas políticas a esta coyuntura que pues, obviamente, en la actualidad afecta bastante a los trabajadores. Entonces, Armando, sí, te dejo. Sí, Jairo, a mí me parece muy importante esas reflexiones, pero también hay otra, digamos, que uno empieza ya a pensar que hay otra forma de relación de explotación del trabajo, ¿no? Y del trabajador y de la trabajadora por parte del capital. Pues se adquieren nuevas formas en este mundo, pues, del siglo XXI, pues en los países occidentales y en América Latina los derechos colectivos cada vez son menos y ya no se construye casi, incluso es una forma muy premeditada para que no se construya desde el sitio de trabajo. Se ha debilitado también la relación salarial, cada vez más en los territorios. Yo creo que todo ese trabajo que se ha venido haciendo desde los medios digitales también y ahorita con la inteligencia artificial, pues es una forma también de debilitamiento del vínculo laboral, pues a través de esa precarización, pero además con la tercerización, con los proveedores, con los contratistas, ese ejercicio híbrido que se está haciendo ahora. El trabajo en casa es una forma muy pensada, muy bien establecida para desarticular y no se generen procesos colectivos, la gente no tenga esa posibilidad también de hacer proyectos asociativos, mucho más de cercanía, ¿no? Más desde la alteridad, más desde el contacto. Creo que eso es un ejercicio muy premeditado, todo esa inserción de los medios. También se me viene, me nace otra pregunta escuchándolos, porque es que, digamos que hablar nosotros desde el mundo del trabajo, pues nos lleva también a pensarnos de otra manera, digamos, más que de otra manera es pensarnos un trabajo que hizo los investigadores del desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia en el grupo Clapso también, con el maestro César Giraldo, que una vez lo tuvimos también en la emisora y
en la red. Nos parece también importante que podamos hablar un poco del mundo laboral, ese mundo laboral que toca el trabajo asalariado y no asalariado, el trabajo productivo y reproductivo. Me parece que también lo podemos tocar un poco y nos gustaría que de sus países, cómo lo han venido, digamos, además que la mayoría de los trabajadores latinoamericanos hacemos parte del sector mal llamado informal, de la economía popular urbana, que pues aquí César Giraldo lo ha venido, digamos, denominando a través de unas reflexiones con otros investigadores. No sé ustedes cómo la estarán llamando en sus países. Entonces nos parece muy importante que cómo pudiéramos nosotros hablar un poco, digamos, sobre la mayoría de la población del sector popular que pierde cada vez los derechos sociales y que se encuentran condicionados fundamentalmente a la relación salarial. Las personas que trabajan por cuenta propia, profesionales o no profesionales, que hacen trabajos muy pequeños de servicios, de productos, la tendencia es llevarlos a esos trabajos digitales, pero además esos trabajos también que no están relacionados directamente a una relación salarial. Digamos que la mayoría de la población que estamos cayendo en ese ejercicio. ¿Cómo se está llevando en sus países y cómo se está tratando ese trabajo del asalariado, del no asalariado y del trabajo productivo y reproductivo? Entonces, si quiere, empezamos por Ricardo. ¿Cómo se está analizando esa economía popular que nosotros llamamos acá a través de esas investigaciones de César Giraldo? ¿Ustedes cómo la están denominando y cómo la están trabajando para ver cómo fortalecer este trabajo de la economía popular? Bueno, fíjate que, bueno, sin ser triunfalistas, o sea, es una problemática. Sin ser triunfalistas, la situación de México, pues creo que ha ayudado bastante lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador en términos de salarios. Mejoraron los salarios, mejoraron las prestaciones, mejoró las relaciones que hay con la seguridad social de la salud. O sea, está el ISSSTE, se vino a partir de la pandemia, se pudo hacer una política pública que vino amarrando muy bien la recuperación y la reapropiación del seguro social, que es el sistema predominante de salud de los mexicanos. Entonces, esto ha ayudado bastante. Ahora, todavía falta, o sea, o sea, falta bastante. Bueno, déjenme platicar algo antes de que pasemos, porque si no nos vamos con el rollo del futurismo y la crisis y todo este rollo que no, a veces habría que pensarlo con más calma. Recuerden que en el siglo XIX y en el siglo XX hubo una discusión muy fuerte, bueno, hubo movimientos sociales, que es el ludismo y el cartismo, que estaban contra la industria, como si la industria fuera, o la maquinaria o la tecnología, como si ella tuviera conciencia de sí. Y entonces, pues era principalmente pues quemar la industria, porque nos iba quitando a través de los procesos de industrialización, iba quitando a las personas y a la capacidad de trabajo. Entonces, el enemigo a vencer era la tecnología, entonces hay que quemar la tecnología y todo lo demás. No, eso también está pasando actualmente, no. Yo pienso que debemos de ver bien los sectores estratégicos de la economía. ¿Y saben qué es muy importante para nuestra economía? Primero, el sector alimentario. Si nosotros no comemos bien, entonces sí podemos ser presa de cualquier país o de cualquier dictador o de cualquier presidente que usurpe. Entonces, es muy importante los sectores, las estrategias de los sectores más importantes, entre ellos el sector alimentario. Y esto a nivel mundial, pues son 9 empresas las que controlan el sector alimentario en el mundo. Hay que recuperar, los países latinoamericanos tenemos que recuperar el sector alimentario. Claro, no queremos nada más, utilizar pesticidas, herbicidas y todo lo demás,
irnos por la cuestión agroecológica, que es muy importante, y también con los procesos, ¿no? Los procesos que son fundamentales, que tenemos que ir desarrollando y que tiene que ir, pues sí, con el tratamiento de las frutas, de las verduras, de la medicina, de las plantas, etcétera. Entonces, cuidando la alimentación, yo creo que es algo fundamental y debe ser, considero, una consigna para que no nos hambrien los países centro. La segunda cuestión que es más importante, pues, indudablemente la energética. Y ya después vámonos por otros sectores que son fundamentales, que tengan que ver con el desarrollo tecnológico propio. Y no debemos de olvidar las apropiaciones sociales. O sea, no basta que, bueno, pues, si nos ponemos a ver que los alemanes ya están bien avanzados, o los ingleses, o los estadounidenses, pues no es así la cuestión, más bien dicho, vamos a apropiarnos del conocimiento, vamos a apropiarnos de la tecnología, hay que ir desarrollando, hay que ir, no solamente un grupo, sino de manera social, esas tecnologías para que sean útiles en distintos campos. El papel de la ciencia juega un papel importante en los países, es importante que también haya intercambios latinoamericanos de experiencias que son fundamentales. Y la otra cuestión, efectivamente, ya hay que dejar de pensar, bueno, tenemos que seguir trabajando por el trabajo asalariado, que sea justo y demás, pero ya también hay que pensar en el trabajo colectivo, en la economía social, yo no voy a decir en las cooperativas, sino que también tenemos que hacer más abiertos las economías indígenas. Hay otras maneras de autoorganizarnos, por familia, por barrios, por amistades, y no nada más estar pensando en que tenemos, porque yo también estaba pensando que estaban exponiendo a mis compañeros, y dije, o sea, llega un momento en que, bueno, vas a capacitar a la gente y vas a llegar y vas a tocar la puerta del empresario y vas a decir, oiga, yo sé inteligencia artificial, oiga, yo sé esto, el otro, pero va a depender de él que te acepte o no te acepte. Y sin embargo, el autoempleo, el trabajo de cuenta propia, etcétera, pues es algo que lo han querido negar, lo han querido subestimar, no lo han querido ver como economía popular, y que afortunadamente ya empieza a focalizarse que es una economía fundamental. Claro que no debe estar a un nivel muy bajo, claro que no debe de estar a un nivel donde no se vean las propiedades nutricionales, por ejemplo, en los alimentos, o no se vea el daño que pueda ocasionar, sino que se vaya profundizando. Más bien es una área, yo creo, que puede seguir y mejorar, ya con tecnología, con conocimiento, con todo esto, puede mejorar bastante lo que es estas formas de trabajo de cuenta propia o de cuenta grupal, porque no tiene por qué ser individualista, puede ser también de manera colectiva, como es parte de la economía social. Y yo creo que esas cosas sí podemos impulsarlas, o sea, sí hay manera de, y también defender, pues, los recursos naturales, mano, porque es terrible, por ejemplo, que las minas lleguen el extractivismo, rompan las minas, contaminen nuestros ríos, maten a nuestra fauna, y esta es la otra dimensión que invito en el mundo del trabajo a replantear. Necesitamos zoólogos, necesitamos gente que ame la vida, biólogos, etcétera, pero ya no al servicio de cómo explotar, sino al servicio de cómo ayudar, mantener y mejorar. Bueno, eso sería mi reflexión, y esto es una reflexión. Gracias. Gracias, hombre, Ricardo, muy amable. Sabemos del trabajo tan fuerte que ustedes están haciendo ahí con todas las economías transformadoras, la economía popular. Guido, ¿ustedes cómo ven entonces, si están trabajando todo lo de la economía popular, esta forma de expresión nueva que es el trabajador no asalariado, y que está dependiendo exclusivamente le han violado sus derechos laborales porque no tiene un salario a través de un empresario o de una entidad pública, ¿no? Y cómo se está tocando ese trabajo también productivo y reproductivo que no se han tenido en cuenta. Bueno, primero yo creo que una de las cosas que se está viendo, el tema de cambiar el lenguaje por
trabajo más que productivo, sustentable. Hoy día se reemplaza lo productivo por lo sustentable en el ámbito de que abre el espectro a mucho más, ¿cierto? A lo social, económico, administrativo y a los temas, la triple hélice que se ha aumentado hoy día. Bueno, en Chile fundamentalmente se ha trabajado en términos de legislar, por ejemplo, para los adultos mayores, para los jóvenes que son, para que vayan teniendo bonos, pero ese es un sistema muchas veces que es muy paternalista y que muchas veces termina siendo un problema cuando está iniciando sobre todo la vida laboral. En el caso de los adultos mayores en Chile tienen pensiones garantizadas. Bachelet, en Bachelet 1 hizo una reforma bastante amplia donde justamente el trabajo no asalariado de las madres lo cambió, ¿cierto? Inicialmente con un bono y ahora tienen una pensión vitalicia después de los 60 años para que puedan suplir gastos que son siempre increciendo, y eso es importante. Bueno, dentro de las medidas, ¿cierto? También se trabajan muchas veces, justamente existe el problema de que las personas que están con trabajos precarizados no tienen opción, ¿cierto?, de poder ir y poder utilizar la tecnología, porque el trabajo tiene que ser en el lugar y tiene que ser, ¿cierto?, realizado. Y ahí justamente el trabajo que se está haciendo básicamente con instituciones, hay una institución que se llama FOSIS, que es Fondo de Desarrollo Social, para poder generar emprendimiento para las personas, es muy marginal en realidad. Hay otros fondos relacionados con el tema de la agricultura, que es una institución que se llama INDAP, Instituto Nacional del Desarrollo Agropecuario, que trabaja con el tema del desarrollo económico local y que también participa harto de la forma de generar proyectos con el marco lógico, como todas las instituciones amparadas al BID, ¿cierto? Y es parte de lo que se ha ido trabajando. Yo creo que uno de los retos que se tiene es volver al oikos, y de la oikos de la logía y oikos de la anomía, un poco siguiendo lo que está hablando recién Ricardo. El oikos de la economía y salirse un poco de la crematística que hoy día está imperando, lo que se le llama, lo que le dicen economía, le llaman crematística, lo reemplazan, ¿cierto?, por la crematística. La economía no es números solamente, la economía es cómo yo administro mi casa pequeña, que es mi país, mi propia economía, y cómo yo administro la casa grande, que es la ecología, que viene en la misma raíz griega, ¿cierto? Esa conceptualización se está viendo harto en el Ministerio de Economía. Yo creo que tiene para rato, ¿cierto?, para trabajarse, y es justamente uno de los elementos que se puede instalar. Yo creo que otro elemento que nosotros tenemos que ir estudiando de manera muy permanente, que es, y que creo que nos lo han puesto acá, que es la economía china. Galtung, ¿cierto?, un gran sociólogo, matemático, que falleció hace poco tiempo, él habla de las economías de paz, ¿cierto?, y habla de todos los temas de los procesos de paz que ha trabajado. Pero parte de sus procesos decía que hay que mirar siempre la forma de cómo se ha ido precarizando la economía en todo el mundo, y a propósito de la economía rara que tiene China y que se ha ido instalando y que ha ido reemplazando la mano de obra en todos los lugares. Yo he ido a varios países en Latinoamérica y en Europa, ¿cierto?, pero principalmente en Latinoamérica, y no hay ninguna ciudad que no tenga un país, ¿cierto?, que no tenga un negocio de productos chinos. La ropa que uno usa, ¿cierto?, todos los implementos que usa de la cotidianidad chino. Yo creo que la regulación no es irse contra China, sino que trabajar con China, ese sistema raro que tienen, ¿cierto?, y ese sistema que es complejo poder instalar o poder entender. Me tocó estudiar en China en algún momento, 2014, que Galtung lo llama que el sistema capicomunista o como capitalista, ¿ya? Y que básicamente se trata, ¿cierto?, de que se trabaje con el aumento, ¿cierto?, de la producción, siguiendo un sistema de control estricto.
Pero ese es un sistema que tienen ellos. Pero hay una cosa que hay que rescatar. No todo es bueno y no todo es malo. Y eso es uno de los elementos, por eso yo hablaba del lenguaje delante. El rescatar los hechos de que en algún momento de la política de la apertura de China está relacionada desde el año 2001 hasta aproximadamente el año 2000, del año 94 al año 2001, ¿cierto? Estaba relacionada justamente con la meta que se pusieron de ir creciendo, que la cumplieron, y que estaba relacionada, ¿cierto?, de cómo poder distribuir a los pequeños empresarios, le prestan dinero también a los pequeños empresarios. Y esa fórmula fue creciendo. Ahora, obviamente, no todo es bueno y no todo es malo. A mí me tocó estar en el año 2014, fue en el año donde China también decidió decrecer, ¿cierto? Porque también es un elemento importante el tema de la contaminación, como dice nuestro amigo Ricardo. O sea, hay que tener límites. Lo importante es que trabajar los límites de la economía tiene que ver con también colocar el factor humano dentro de esto. Tenemos el antecedente que en el mismo siglo XX le dieron premio Nobel de Economía a Milton Friedman, que decía las aberraciones sobre, ¿cierto?, de que hay que preocuparse solamente de los accionistas y nada más que ello, y versus el premio Nobel que le dieron a otro economista de origen indio, que es Amartya Sen, ¿cierto? Y que él hablaba algo totalmente distinto, donde parte de su teoría, ¿cierto?, está relacionada con incorporar a la persona humana dentro de la fórmula y poder colocar otros índices que amplíen el espectro y que no solamente vean el aspecto económico. Y creo que ese tipo de cosas, estos bancos interamericanos, todas estas instituciones subnacionales deben tenerlo en cuenta. Hoy día yo sé que lo tienen en cuenta como un dato más, pero el Producto Interno Bruto sigue siendo el factor preponderante para poder imponerlo dentro de los sistemas capitalistas que hoy día tenemos. Creo que debiera ir reemplazando paulatinamente para que nosotros, los latinoamericanos, por ejemplo, tengamos nuestros propios índices localizados, con nuestras propias economías y nuestras propias realidades. Esa es una opinión, simplemente. Gracias, Guido. A mí falta experiencia, me parece importantísimo hablar después de Manfred, ¿no? Con todo su estudio a escala humana, es importante la política. Soy parte de las fundaciones, yo hoy día soy parte de la fundación justamente Manfred Magnus. Me invitaron a ser parte de esa institución que magnífica. Qué bueno. Magnífica. Magnífica. Selmira, ¿cómo la CUT y todo el proceso que ustedes han venido haciendo y trabajando, cómo han visto ustedes toda la economía popular que ha sido marginada, vilipendiada, subestimada, ¿no? Y que se ha colocado un rótulo como la economía informal, ¿no?, donde se ha demostrado que es un proceso organizativo muy fuerte, importante, necesario para la producción y reproducción de la vida? No sé ustedes cómo están del sindicalismo y si han venido trabajando todo lo de la economía popular, los compañeros y compañeras que están sin derechos, pero además son trabajadores sin salarios, ¿no? Bueno, nosotros estamos interactuando muy de frente con los trabajadores informales de todo tipo. Por ejemplo, los que venden en la calle, que son los reproductivos, los tenemos organizados, pero es muy difícil lograr consolidar el 100% de estos trabajadores, ya que nosotros casi que tenemos 20 millones de trabajadores en este tipo de trabajo. Extendidos, por ejemplo, en Bogotá, que es la ciudad más grande, una de las más grandes del país, donde tenemos 2 organizaciones grandes, con un poco más de 8.000 trabajadores afiliados, pero que difícilmente los podemos reunir para, digamos, empezar estos aprendizajes y la importancia del trabajo que ellos están haciendo en la economía colombiana. Es tan así que seguimos nosotros trabajando con los repartidores de alimentos,
que aquí se llaman, en este país se llaman Rappi. También, y la desgracia de estos trabajadores es que el presidente Gustavo Petro, en el primer año de gobierno, los quería formalizar y el mismo empresario, la misma multinacional, les pagó a ellos de a 50,000 pesos para que, a la misma organización sindical, para que salieran a la calle a decir que no les servía la formalización laboral. Y corrompen al líder sindical, que no se ha podido formar precisamente por el trabajo que realiza, porque es un trabajo continuo de 24, de 18, de 14 horas, que no le permite muchas veces ni terminar su primaria y mucho menos ingresar a la universidad. Los tiene al directivo, lo tiene viviendo en un estrato 6, no es porque no le corresponda el estrato al compañero, sino porque le genera una forma de vida a la que él no tenía pensado alcanzar nunca, y esto hace que en vez de reivindicar los derechos de los compañeros, de sus compañeros trabajadores, ellos mismos estén violando y se presten para que el empresario les viole los derechos a los trabajadores. La otra que tenemos organizados o intentamos organizar son los conductores de las plataformas también, porque tenemos acá alrededor de 8 plataformas reconocidas, donde no conocemos al patrón, no conocemos ni al gerente de la plataforma, pero sí a los más de 10,000 trabajadores que prestan ese servicio las 24 horas del día y que son perseguidos por los, entre comillas, trabajadores formales, que son los de los taxis amarillos que hay en Colombia, que ellos luchan por quitarle trabajo a estos compañeros, los cuales también estamos iniciando un proceso con el compañero Alirio Uribe, congresista en este momento, para hacer un proyecto de ley para mirar a ver cómo se regula el trabajo de las plataformas y cómo se formalizan estos compañeros en el país. Una tarea grande, porque la informalidad en este sector es grande, y no solamente conductores de plataforma en las principales ciudades, sino en los municipios aledaños a las principales ciudades, donde a ellos se les llaman piratas también, que ellos son perseguidos por las alcaldías, son perseguidos por la policía, son perseguidos por los dueños de los taxis, de los buses, por todo eso. Entonces, el que puede lograr tener 3 o 4 carros, digamos que eso ya tiene, se le llama el emporio de la informalidad, y ellos como empresarios o como patronos, también, digamos que son más violadores de servicios, de derechos que las mismas multinacionales. Y es un contraste entre lo que se vive con el trabajo formal y lo que se vive en estos gremios, donde las garantías son menos y las jornadas laborales son mucho más largas, donde no tienen derecho a salud, no tienen derecho a educación, no tienen derecho sino a trabajar, dar su cuota y mantener su carro, porque el carrito no lo mantiene sino el dueño, no, la plataforma no le ofrece nada, solo su porcentaje que le corresponde por cada carrera. En el gobierno nacional también, lo que inicialmente aplicó fue la política de volverte el trabajo productivo, el trabajo no sino el campo productivo, ya que nosotros con el gobierno del señor César Gaviria en el año 94, con los TLC que logró aprobar, quitó la productividad del campo colombiano, porque el campesino que podía tener una cosecha buena y podía de esa misma cosecha generar semillas buenas,
para volver a cultivar en la misma tierra, le quitó ese derecho. Y entonces nos toca en este momento todavía, las semillas que se cultivan en Colombia se tienen que traer de Estados Unidos porque las de nosotros, las de nuestros campesinos, son ilegales. Entonces, estamos comiendo nosotros una comida, por ejemplo, nosotros tenemos los pisos térmicos porque tenemos en el país solamente 2 temporadas, ¿no? La de invierno y verano, pero tenemos la capacidad de producir alimentos todo el año y en todos los departamentos y muchísima cantidad de alimentos, los cuales no los podemos producir precisamente porque los TLC evitan que el campo colombiano sea productivo y que el campesino a su manera, con su sapiencia, con su experiencia, con la sabiduría de los antiguos, ellos no puedan reproducir el campo precisamente con las mejores semillas que hay. Y la gente y los muchachos que están estudiando, como estudian, por ejemplo, bioingeniería, no tienen capacidad, no tienen cobertura en el país para desarrollar proyectos como, por ejemplo, los proyectos de una alimentación ecológica u orgánica, porque los gobiernos anteriores no les importaba esto, precisamente porque los TLC son más rentables para ellos que darle al campesino y al estudiante la oportunidad de generar un proyecto productivo en el campo, y qué es lo que queremos hacer en este momento con el gobierno actual y con la fuerza y el apoyo que nosotros damos desde la capacidad organizativa que tenemos con los campesinos y todos estos sectores que les he mencionado, lograr formalizar tanto la producción alimentaria, la producción lechera, la producción cárnica y también las plataformas que prestan el servicio de transporte y de carga de alimentos o entrega de alimentos en los hogares. Nos falta mucho porque el neoliberalismo acabó con todo esto, pero en 2 años hemos logrado un poco posicionar el campo nuevamente. Ya estamos produciendo en el país, ya hubo una cosecha de cebada, que nosotros hace años que no teníamos producción de cebada, trigo, que tampoco teníamos trigo, sorgo, que tampoco, ya estaba disminuyendo. Se incrementa un poco la producción del arroz, que es un poco difícil también, y estamos buscando cómo en los pueblos cercanos aquí a Bogotá, todo lo que es Cundinamarca, nosotros podamos lograr con el mismo SENA que el impacto sea en beneficio de los muchachos, de los jóvenes y de los campesinos, para que no tengan que venir a la ciudad a estudiar, sino que la tecnología, que no sea invasiva, llegue al campo y el muchacho no tenga que venir a sufrir las inclemencias de la ciudad como les ha tocado durante más de 200 años para poder hacer algo. Pero la idea también es que el campesino ya no venga a las grandes ciudades a buscar oportunidad, sino que se quede en el campo produciendo y generando, primero, que seamos autosostenibles alimentariamente. Claro que eso no va a ser fácil porque, pues, digamos que, reitero, tenemos un Congreso que no legisla ni para los campesinos ni para los trabajadores, y eso de pronto evita un poco que podamos avanzar más rápido de lo que nosotros de pronto hubiéramos querido y que era la esperanza que teníamos. La industria, ni se diga, nosotros, como decía anteriormente, acá producíamos zapatos, producíamos carros, ensamblábamos carros, ahora ya no estamos haciendo eso. Es muy pequeño el porcentaje de todo esto. Estamos consumiendo, con nosotros que tenemos todos los climas, reitero, donde podemos producir alberja, granos, papa, yuca, arracacha, verduras, frutas, porque tenemos más de 450 variedades de frutas solamente en Cundinamarca.
y resulta que nosotros estamos trayendo, con la pandemia evidenciamos que traemos alberja de España, papa de Bélgica, plátano del Ecuador, patacones de China, que sabemos que probablemente esos patacones de China sean más plásticos que los plátanos que nos comemos acá. Y por ser tan difícil la producción, entonces es muy costosa digamos que la rotación de cultivos en el campo, y esto hace que la tierra se desgaste, y por eso es que de pronto el campesino ya no quiere producir tanto porque hay que invertir lo que no tienen, y entonces los bancos se quedan con, digamos, la tierra del campesino, que va perdiendo con las cosechas, va perdiendo el capital que había invertido y termina perdiendo su finquita, termina perdiendo sus derechos, sus vacas, todo lo que tenía ahí, y resulta siendo también una persona que se tiene que alquilar por lo que le den. Ya en el campo no se les ofrece ni siquiera la comida, que antes, hace unos 15 años, se les daba el desayuno, el almuerzo y la comida. Hoy ya no se puede dar eso. Si se le pagan 20.000 pesos, es incluida comida, usted verá cómo come. Quiere decir que cada vez la mano de obra en el campo se estaba abaratando más, que es, reitero, lo que queremos hacer con este gobierno, es proyectar un campo productivo, unos jóvenes que se queden en el campo y que nosotros apreciemos lo que tenemos en este país y dejemos de consumir todo lo que sea extranjero, chino, norteamericano, de donde venga, porque ya ni las mismas empresas de nosotros, por ejemplo, Toto y Leg, y yo no sé cuáles son las otras, mandan a hacer todo eso es en China. Entonces aquí Mario Hernández, que presume de tener la empresa colombiana y le da trabajo a los colombianos, resulta que lo manda a hacer allá y nos vende eso con una marca carísima, costosísima, pero la mano de obra no está regulada tampoco para estas empresas y estos empresarios que deberían era aprovechar lo que tenemos en el país para producir y generar más empleo, infraestructura, y fuera de eso que tengamos nosotros a los nuevos, a los jóvenes y a las nuevas generaciones con un proyecto de vida en nuestro país, los que estudian, y los que no, pues que tengan una esperanza en nuestro país de poder salir adelante de la pobreza a la que nos habían sometido durante más de 200 años. Bueno, pues mira, te agradecemos tu intervención, Jairo. Yo creo que ya terminamos nuestro programa. Simplemente nos queda agradecerle pues a Guido, a nuestros hermanos de la Vía Yala, de México, de Chile, y lógicamente a Selmira, a Maite por ayudarnos hoy en este programa, por StreamYard, hacer este Facebook Live. Y pues, Jairo, no sé si ya nos tocará hacer lógicamente más programas, seguir profundizando. Jairo, entonces, no sé si de pronto para ahí Maite había escrito algunas cositas sobre las mujeres, me parece importante que leerlos, y yo creo que ya podríamos, que cada uno, no sé, Maite, que pudiéramos hacer unas reflexiones finales, Jairo. Y Maite, ¿no? Está el micrófono cerrado, Jairo. Desafortunadamente el tiempo no nos da para mucho más. Quedan muchas reflexiones y preguntas en el tintero, y digamos que hubiésemos querido aprovechar más a nuestros invitados. Hay algo que nos dice por acá, Maite, dice algo relacionado con la fuerza del sector laboral. Las mujeres pues históricamente han sido invisibilizadas, y cuáles serían esos retos que podemos tener hacia futuro con la mujer y también con los trabajadores, como a forma de conclusión de esta emisión, así muy rápidamente cada uno de ustedes, que nos dieran esa impresión muy rápida. Así, pero cortica, un minutico cada uno. Puedes empezar, Ricardo, si quiere, abres el micrófono. Bueno, sí, indudablemente el papel de las mujeres es fundamental, pero yo digo que el enfoque sigue siendo individual. Necesitamos trabajar más cooperativas femeninas, formas de organización colectivas femeninas, y también, bueno, pues lo que ha venido siendo
Selmira y todo eso, las representaciones que son fundamentales de las mujeres. Bueno, es importante dignificar el trabajo, es importante pagar impuestos de manera relativa, de acuerdo a los ingresos de la gente. Es importante mejorar los sistemas de salud y para eso pues es importante que se paguen impuestos. Hay que checar las nuevas formas de análisis de la explotación, hay que fomentar el trabajo colectivo. A mí, me gustó mucho lo de, hay que discutir el trabajo de campo y de la ciudad, porque a veces a los del campo se les prepara para que vengan a la ciudad y no se les prepara en las capacitaciones, en las formaciones, para que mejoren la situación del campo y sobre todo con estos enfoques agroecológicos. Hay que democratizar los procesos de organización en los sindicatos, hay que plantear la cogestión, que es muy importante. Ahí nos recomienda ver estos sistemas de cogestión, hay que ver el trabajo sustentable y el OICOS. Estoy de acuerdo con mi compañero Guidos. Gracias. Ok, gracias Ricardo. Guido, por favor, un minuto, así muy sí, que es difícil. Sí, muy corto, yo sé que es muy difícil y agradezco primero la invitación. Yo creo que, aparte de todo lo que dijo mi querido amigo, ¿cierto, Ricardo? Trabajar más en conjunto, también en colaboración, nuestros países latinoamericanos. Nosotros no somos muy distintos, nosotros tenemos raíces muy parecidas y de repente hay problemas estructurales, políticos, pero creo que nosotros, así como lo estamos haciendo en este momento, trabajar permanentemente para los derechos de nuestros trabajadores, ¿cierto? Y en todas las líneas que sean necesarias. Eso, mis queridos amigos. Muchas gracias por la invitación. No, a ustedes, muchas gracias. Selmira, ¿qué nos dices en un minutico, muy cortico? Bueno, el mío va a ser más cortico. ¿Qué estamos haciendo nosotras como mujeres liderando estos procesos sindicales? Formando a las mujeres precisamente para que asuman un papel de liderazgo y que sean capaces de asumir cualquier reto que se les proponga, pero siempre de la mano de los hombres, porque no podemos trabajar de manera individual, pero sí reconocer las capacidades que tenemos nosotras de organizar, de formar, de avanzar, de liderar, porque a veces no creemos en nosotras mismas y ese es el gran problema que tienen las mujeres a nivel mundial. Preferimos votar siempre por un hombre, posicionar a un hombre, que considerar la capacidad que tenemos nosotras como lideresas y como mujeres organizadas y capaces de asumir retos grandes que tengan impacto en el pueblo colombiano. Ok, Selmira, muchas gracias. Y un gran reto para las mujeres y ante todo complementariedad, ¿no?, con el otro sexo. Bueno, Armando, entonces ya llegamos al final de nuestro programa. Gracias a nuestros invitados de hoy por haber estado en este espacio, por compartir sus impresiones, sus experiencias, que de hecho son muy enriquecedoras para el debate y para la reflexión. No, gracias a Maite también por a la emisora Mi Barrio 7, a la voz de la Red Social Solidaria. Todos los jueves estaremos de 5 a 6 y media transmitiendo siempre temas reflexivos, críticos, decoloniales. Estamos pensándonos desde América Latina, desde América del Sur, desde nuestra Villa Yala, desde las economías transformadoras, toda esa ecología de saberes que nos han hecho ver nuestros autores, invitados, invitadas, y creo que de una u otra forma tenemos que estar haciendo el trabajo no tan individual, sino, como dice Ricardo, colectivo. Seguramente esos trabajos y esos hermanamientos van a dar muy buenos resultados, y mira que estos 3 países que ahorita estamos acá conectados se han hermanado políticamente desde los gobiernos para mejorar la calidad o el buen vivir y el vivir sabroso, porque hay que incluir nuevas epistemologías de saberes. Entonces, gracias a todos y todas por habernos encontrado, por habernos sintonizado, y seguiremos ahí en estas reflexiones profundas para un cambio total para la dignidad y la libertad de nuestros pueblos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, gracias por dejarme participar en este espacio y conocer personas tan interesantes y sabias en estos temas como los compañeros de México y Chile, y sobre todo ustedes, con ese propósito de
de llevar al pueblo y a la gente estos procesos que a veces son desconocidos y que por ese hecho muchas veces nos cuesta entender qué es lo que sucede en nuestros países. Y ojalá que podamos intercambiar opiniones y propósitos a futuro para lograr mejorar e intercambiar en nuestros países los proyectos que son posibles y que se hacen realidad en cada uno de nuestro territorio. Un abrazo grandísimo. Bueno, a ti, Selmira. Bueno, Igualmente. Chao, chao a todos y gracias. Chao. felicidades. Just choose people.